Desde la laguna sale el Javier, con su flow en el aire nadie lo va a detener. Pasea su princesa serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva a la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el mar y en juegos te lo puedes encontrar también. ¿Qué tal? Muy buena. Hoy nos encontramos en un hervidero especial con un invitado muy especial. Yo le llamaría el padre de la política canaria, o uno de los padres de la política canaria. Una persona de la que yo he aprendido mucho. Me ha dado mucho la vara, y yo se la he dado a él, en muchas cuestiones. Una gran persona, un gran humanista y un gran político que tiene esta tierra. Don José Segura, bienvenido. Encantado de saludarte, muy bien. En efecto, yo te he dado la vara y tú me has dado la vara, porque y nos hemos llevado bien y mal. Nos hemos llevado bien y mal según los momentos, claro. Porque tú te las traes en lata, ¿eh? Y tú también, ¿eh? Hombre, yo no soy un santo varón, ¿no? Pero tú tampoco. ¿Seguro? Seguro. ¿Quién es más santo de los dos? Tú. Yo, ¿no? Sí, yo soy un pecador. Pero porque tienes más edad, nada más. Porque tengo más edad probablemente. ¿A qué se dedica ahora don José Segura? Bueno, pues mira, actualmente soy director general de Casa África. Y la verdad que a mí me encanta que me preguntes desde luego lo que significa esa institución, porque los canarios hemos estado bastante alejados del continente africano, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia. Y en los últimos años hemos descubierto que hay una pequeña embarcación de madera a la que se le llama cayuco, y que llegan miles de seres humanos a bordo de los cayucos, y nos preguntamos, y desde luego, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué no? ¿Y por qué esto? Entonces hay una institución que se llama Casa África, que es una institución, un complejo, digamos, más que un complejo, un consorcio, ¿no? Integrado, digamos, por tres socios. Uno es el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El otro socio es el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y el otro socio es el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y desde el punto de vista físico, donde tenemos nuestras instalaciones, es en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y se trata de un edificio que ocupa una manzana entera. Un edificio que tiene una serie de oficinas, donde tenemos una serie de medios. Uno de ellos es la llamada Mediateca, que es la biblioteca más potente sobre temas africanos que hay en España. Luego tenemos salas de exposiciones de cuadros, de pintura, de actividad cultural, artística procedente del continente africano. Tenemos un foro que es una especie de pequeño auditorium, que es unas 120 o 150 personas, que lleva el nombre de Mandela, ¿no? El auditorio Nelson Mandela. Dentro de ese... ¿Tú eres consciente de que al día de hoy hay gente que no sabe quién es Nelson Mandela? Bueno, pues precisamente aprovecho esta oportunidad que me da, pues para poder hablar de Nelson Mandela. Es uno de los seres... Yo tuve la oportunidad de visitarle en Johannesburgo, la capital de la República Sudafricana, pues hace como 15 años, ¿no? Que nos recibió a una delegación del Parlamento español. Y para mí, el estrecharle la mano y saludarle es uno de los acontecimientos más gratos que he tenido en mi vida, y yo nunca he sentido mayor respeto y mayor influencia, desde luego, por parte de un ser humano que la que sentí ese día, ¿no? Porque además habíamos visitado la cárcel en la que él estuvo detenido pues 30 años, ¿no? Nelson Mandela en la República Sudafricana era un símbolo, ¿no? Era un hombre de raza negra, perteneciente a una determinada línea racial, y un gran defensor de los valores humanos. Nelson Mandela
encabezaba un movimiento reivindicativo igualitario, porque la República Sudafricana, o Namibia, o Costa de Marfil, o Ghana, o desde luego sigo mencionando a los 54 o 55 países africanos, que hoy tienen una masa ciudadana de más de 1.400 millones de seres humanos, que se dice pronto, comparen que la Unión Europea con 25 países, pues somos 450 millones de seres humanos. Y África está ahí al lado. Entonces, África en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX era fundamentalmente un sitio a donde los europeos iban a robar, donde los europeos iban a apoderarse de las riquezas de ese continente. Y a algo mucho más grave, las coronas británicas, belga, o la propia República Francesa, financiaban a cazadores de hombres que iban ¿a qué? A África, a cazar negros. Es duro, pero no usemos otra frase. A cazar negros. Y aquellos que vimos hace muchos años películas al respecto, nos horrorizaba. Que toda una serie de personas estaban en sus aldeas felices y contentos cultivando. Don José, usted ha sido consejero del Cabildo, Sí. Ha sido consejero del Cabildo, presidente del Cabildo, Sí. diputado nacional, senador, alcalde de La Laguna, de nuestra ciudad donde vivimos los dos. ¿Qué le lleva a una persona como usted, que ha ocupado tantos cargos, tantas responsabilidades, delegado del gobierno también, a meterse en Casa África y a defender los derechos humanos en una época en la que estamos a punto de entrar en el año 25 y en la que hay mucha gente en nuestro país, como tú, que han luchado por la democracia, que han conquistado derechos sociales, culturales, económicos y demás para el conjunto de los españoles, y que hoy, a punto de entrar al 25, estás viviendo, igual que yo, cómo hay un montón de españoles que de lo que estás hablando lo niegan. Sí. Y un montón de europeos, ¿no? Porque ha vuelto otra vez el Claro. fascismo a nuestras pero casas. Contestaré a esa pregunta, pero claro, es que en esos años a los que he hecho referencia, en esos siglos, casi 15 millones de seres humanos fueron cazados al lazo, metidos en barcos, cruzaban el Atlántico, los que lograban sobrevivir, los que no, los tiraban al mar y los vendían como esclavos en los Estados Unidos. Esa es la historia del continente africano. Con ello quiero decir, yo he tenido cierta sensibilidad humana, pero en efecto, como político activista, un activista que me he dedicado siempre a sumar, a construir, nunca a restar ni a destruir, sino a avanzar. Tuve un momento crucial en mi vida, y es que, como tú bien recuerdas, en el año 2004, parece mentira, pero hace 20 años, en el año 2004 el Partido Socialista gana las elecciones generales. Yo salí elegido diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con un candidato, perdona, que nadie daba un duro por él. Que era José Luis Rodríguez Zapatero. Que tú lo trajiste a Tenerife y Sí. convenciste a muchos de que ese iba a ser el nuevo presidente. Años más tarde trajiste a tu casa y estuvimos cenando y desayunando en tu casa a Pedro Sánchez. Sí, es cierto. Que mucha gente luego se apuntó al tanto de que durmió en su casa. No, durmió en tu casa, Pedro Sánchez. Evidente. Y el descubridor de Pedro Sánchez, por lo menos para mí en Tenerife, No. y para mucha gente en la península, de Pedro Sánchez y de Zapatero fuiste tú. Cierto. Pero mis características personales son que yo no le hago la pelota ni la rosca a ninguno. Y en efecto, yo he visto
a centenares de militantes del Partido Socialista, activistas en el proceso electoral de los últimos años, apoyando a Susana Díaz, y en cuanto gana Pedro Sánchez, se dedican a arrastrarse para que los hagan ministros, ¿sabes? Es decir, Sí. En fin. O porque los pongan en la lista. O que los pongan en las listas. Pero, por razonar, ¿por qué me preocupa el tema de este tema africano? Porque en el año 2004, cuando salgo elegido diputado, el que había sido candidato a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el PSOE, pues un día en el escaño, en el hemiciclo, me dice: Pepe, vamos a tomarnos un cortadito que quiero pedirte una cosa. Y nos fuimos a tomar el cortadito de la tarde y me dijo, dice, mira, yo tengo mucho interés en que tú seas el delegado del gobierno de España en Canarias. Pero, José Luis, le di contra yo, si yo estoy muy a gusto en el Congreso de los Diputados, me gusta mucho la actividad parlamentaria, pero te he oído defender tanto los intereses de Canarias, desde el régimen económico y fiscal, a los temas de transporte marítimo, a tantas y tantas materias, que debe serlo. Y acepté, tomé posesión como delegado del gobierno de España en Canarias, año 2004, y muy pocos meses después empiezan a ocurrir determinados acontecimientos, que llega una embarcación con unos ciudadanos de raza negra pues a la isla de Fuerteventura, que otra embarcación cae, que otra... Y a lo largo de los 4 años que fui delegado del gobierno, llegaron más de 60.000 seres humanos, que yo decía siempre, ante tanta agresión mediática, porque había periodistas, había periódicos, había políticos y había ciudadanos, vamos, que decían barbaridades del delegado. Algunos convocaron hasta manifestaciones. Hasta manifestaciones, que el delegado del gobierno, desde luego, lo que tenía que hacer era casi tirarlos al agua y nada. Y eran, bueno, yo tengo una acumulación mediática de dosieres de prensa de aquella época, que hay periodistas que si tuviesen un poco de vergüenza, si los releyesen, tendrían que esconderse debajo de la mesa. Digo, ¿cómo es posible que yo escribiese aquello? Dirían algunos de estos periodistas. A mí me partió el alma un día que fuimos con María Teresa Fernández de la Vega. Exactamente. A las raíces. A los rodeos. En los rodeos, en la parte alta de los rodeos. Me acuerdo. Y yo salí de allí llorando. Claro, es que... Entonces, claro... Y mientras algunos incluso en la laguna ponían el grito en el cielo, ¿no? Hombre. Porque no se les podía dar ni de comer, ni cobijo a aquella gente. Yo te voy a dar un dato. Vamos a ver. Como eran seres humanos, yo no hacía nada más que repetir que lo que llevaba a bordo de Cayuco no era ni chatarra, ni mercancía peligrosa, ni material radiactivo que nos fuese a perjudicar. Eran seres humanos que si lo hacían así, jugándose la vida, era porque había raza. Tenían razones. Y a medida que lo he ido estudiando, cada vez estoy más convencido de las razones que tienen de jugarse la vida para buscar otros horizontes para ellos y para sus familias en otros lugares del mundo, porque el mundo no es propiedad de nadie. Pepe, Entonces, pero en aquella época montamos unos campamentos provisionales en los rodeos, otro en los rodeos en la isla de Tenerife, otro en la isleta, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y mira, y a modo de curiosidad, el Parlamento canario tenía 60 diputados. Ni un solo diputado de los 60 del Parlamento en aquel momento se dirigió al delegado del gobierno a decir, oye, queremos visitar unos campamentos. No lo hicieron nunca. Hoy tiene 70 y tampoco han ido. Hoy tiene 70 y tampoco. Pero es más, en aquella época recuerdo que incluso en el seno de dirección del Partido Socialista en Canarias se tomó la decisión, no voy a mencionar a las personas porque algunos incluso han fallecido, se tomó la decisión de no hagan declaraciones públicas sobre este asunto porque desde el punto de vista mediático no aporta votos, cosa que sigue ocurriendo, no aporta votos. Pónganse de perfil, es la frase que se suele utilizar. Y yo ni me puse de perfil, ejercí la responsabilidad. Y yo siempre me he sentido muy vinculado a una unidad de la Guardia Civil, al servicio marítimo de la Guardia Civil, porque yo había sido profesor de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife
he tenido siempre una gran vinculación al sector marítimo y a bordo de embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de embarcaciones de la empresa pública estatal Salvamento Marítimo, estas que tienen un color rosa, ¿no? Que son los llamados salvamares, he presenciado decenas y decenas y decenas de operaciones de salvamento de vidas en la mar, que es nuestra obligación moral. Y tú me preguntabas cómo me he metido yo en este asunto de Casa África, porque aquella época cambió mi vida, aquella época, y es más, a lo largo de los últimos años he tenido el interés y he escrito pues 18 monografías. Esta es una de ellas, es la última, que te la daré una vez que terminemos esta entrevista. Porque las tengo las demás. Las demás las tienes. Esta, que se ve unos cayucos en la Restinga, en la Isla del Hierro, y una serie de personas a bordo de estos cayucos, la he titulado Canarias en la ruta atlántica, subtitulada Inmigración africana a Europa. Y aquí aparece en la solapa, pues, una fotografía mía en un punto de Senegal, ¿no? Y aquí le dedico este libro, la dedicatoria, ¿a quién es? Pues a nadie en concreto. La dedicatoria dice: en emocionado recuerdo a quienes han perdido la vida en el Atlántico en la búsqueda de horizontes mejores. Y se trata de una recopilación de 30 artículos de prensa que he publicado en los últimos 3 años sobre temas migratorios. Mientras que nuestros cargos públicos, llámense diputados, senadores, están escondidos de perfil para que no se les deteriore y no pierdan votos. ¿Te refieres a todos los partidos? Me refiero a todos los partidos políticos, es la realidad, ¿no? No escriben un solo artículo, yo no conozco ningún artículo publicado al respecto, pero eso sí, pero dan luchas para luego ir en las candidaturas y poder salir reelegidos, cosa que no me ocurre a mí, ¿no? Porque al fin y al cabo yo soy un joven de 80 años. ¿Tienes 80 ahora? Sí, los cumplí en julio pasado, ¿no? Y además, pues, en ruta hacia los 95, ¿no? ¿O más? En principio he puesto esa meta. Esa es la meta. He puesto esa meta. Y los artículos titulados El impacto de la desertificación en África, otro por un tratamiento humano de las migraciones, otro titulado Realidades migratorias, o 3 artículos titulados ¿Por qué migran los jóvenes africanos? Porque esos muchachos jóvenes que llegan a bordo de cayucos no son unos locos, son gente que sale huyendo de algo. Por lo mismo que salían los canarios de aquí para Venezuela o para Cuba. Naturalmente. Los mismos motivos. Entonces, en la introducción del libro, empiezo diciendo, no es, porque con eso contesto a tu pregunta, no es la primera vez que expreso que el fenómeno humano de la llegada de pateras me ha cambiado mucho como persona. Yo creo que yo soy ahora mejor persona que lo que era hace 20 años. Es curioso. De hecho, mi responsabilidad como delegado del Gobierno de España en Canarias coincidió con la llamada crisis de los cayucos entre los años 2004 y 2008, en los que el archipiélago se vio por primera vez completamente desbordado por la llegada de más de 60.000 personas y que marcó un antes y un después, tanto en mi perspectiva hacia este fenómeno como la de mucha otra gente. Dame el libro para acá, porque estás haciendo spoiler y ya luego ya yo tengo los demás y me quiero leer no quiero que me hagas spoiler. Bueno, pero estoy contestando a tu pregunta. Sí, sí. ¿Por qué estoy en Casa Pero es que África? tengo 200 preguntas y no me vas a dejar hacértelas todas. Vendrás otro día, pero vamos a las partes. Pero somos jóvenes con mucha vida por delante. Hombre, claro, tú, sobre todo tú. Bueno. Conmigo van a acabar antes. Bueno. Acabas de decir una expresión que se la he escuchado a poca gente en política. Ya tú no estás en primera línea de política, lo has sido todo en la política, canaria y española, que eres mejor persona hoy que hace 20 años. Sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque hace 20 años yo no pensaba en esto. Hace 20 años yo era muy egoísta,
aunque he colaborado mucho con la Pero has ciudadanía. pensado en otras cosas, en las balsas, en el agua, en la electricidad, en la basura de Tenerife, en los residuos, Pero- en el medio ambiente. Has pensado en otras cosas, pero lo que acabas de decir Pero es tan fuerte. la solidaridad con la humanidad quizás yo no la tenía tanto. ¿De verdad? Yo era un gestor, Sí. Era un gestor, en efecto, con todas esas líneas de trabajo que acabas de decir. He sido profesor de termodinámica. José profesor- Segura dejó el PIR de Tenerife que no teníamos y que alguna isla al día de hoy no tiene. No, y 8 balsas. Y el trasvase de las aguas depuradas de las depuradoras de Santa Cruz hacia el sur. Una política hidráulica en Tenerife y una política hídrica. Yo te he Y visto un peleándote plan- por la energía en Tenerife. Claro, y un plan insular de prevención, extinción de incendios y salvamento civil. Es decir, yo me he sentido muy solidario con las personas en Tenerife. ¿Tú te acuerdas cuando tú ibas conmigo a mendigar, porque íbamos a mendigar, que nos pusieran la luz, que le pusieran la luz a los vecinos de San Matías, en el barrio Las Palomas? Sí que me acuerdo, sí que me Íbamos acuerdo. a las 7, me recogía a las 6, llegábamos a las 7 de la mañana a Santa Cruz a mendigar que le pusieran la... Esto no hace muchos años, ¿eh? Sí, Que pusieran la luz en las viviendas. Sí, sí. Si tú te has ocupado, has hablado de la energía en Tenerife, en Canarias, Claro. de la energía eólica, de las placas solares. Te he visto hablando de tantas y tantas Y cosas que nadie habla hoy. He hecho 3 libros al respecto. 3. 3. Este es uno de ellos. Enfoca ese porque, escúchame, esto que tiene don José Segura en su mano, a veces te llamo don José, otra vez Pepe, es la confianza. Esto que tiene Pepe Segura en la mano no lo ha hecho ningún político en Canarias. Ninguno. Hablar Pero no de solamente- la energía en Canarias. Hemos tenido varios héroes energéticos. Ya nadie quiere hablar de eso hasta que vuelva a Nadie pasar. quiere hablar y no solamente eso, sino encargan algunos trabajos, los esconden los resultados en una gaveta y no toman decisiones, como lo he podido comprobar en los últimos años en el Cabildo Pero de tú Tenerife. llevas 30, 40 años hablando del problema energético de la isla. Miren, si les hablo de en este índice, ¿no? Este índice, nuevas normas en el sector eléctrico aprobadas en la 10ª legislatura de las Cortes Generales, unos reales decretos, proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. ¿Por qué crees tú que Iniciativa- la dirigencia política hoy, en esta isla, déjame el libro, deja el libro, escúchame, ¿por qué crees tú que la dirigencia política hoy, de todos los colores, no estamos señalando ningún color, sino de todos los colores, hoy en Tenerife no hablan ni de agua, ni de electricidad, ni de residuos, ni de balsa, ni medio ambiente, como tú has hablado durante toda tu carrera política? Yo he procurado... Estamos hablando de insultos, de calificaciones, memes, machangadas, pero de solucionar los problemas de la población reales no. Eso es un hecho innegable, ese es un hecho innegable. Mira, la isla de Tenerife tiene una orfandad política espectacular. ¿Orfandad? Orfandad, o sea, son huérfanos. Somos los ciudadanos de Tenerife, somos huérfanos. ¿Por qué? Pues porque nuestras instituciones no viven nada más que de la superficialidad de la fiesta diaria. No diseñan planes de desarrollos globales de la isla. Tú has mencionado, cuando fui presidente del Cabildo Insular de Tenerife, propuse la creación de los llamados planes insulares y los ejecutamos. Primer caso, la isla de Tenerife tenía 280 vertederos incontrolados de basura. Diseñamos el plan insular de residuos sólidos, se sellaron los vertederos, se eliminaron. Montaña La Mina, La Laguna. Montaña La Mina es una de ellas Y tantos otros. Y si hablo en La Guancha bueno, en fin, en tantos, ¿En Lazareto, Santa Cruz? en tantos sitios, sí. Y pusimos en marcha el Plan Insular de Residuos Sólidos, el PIRS. Hace 40 años se inauguró en el año 84. 1984, estamos en el 2004. 2024. En el 2024. Pero eso no lo ha hecho otra isla. Eso en pocos sitios en la península. Y ahora, con motivo de normativa comunitaria, se va haciendo. Pero además, diseñamos el plan de balsas y se construyeron 8 embalses para el almacenamiento de agua. La más relevante, la primera que inauguramos, fue la balsa de Montaña de Taco en el municipio de Buenavista del Norte,
con 800.000 metros cúbicos de capacidad. O en el municipio de Tegueste, la balsa de Vallemolina, ¿no? Tercero, Desde que tú te dejaste la presidencia del Cabildo, no han vuelto a aparecer. no se ha hecho ni una sola balsa. No. Pero espera, yo sé que quieres ir acelerado, tenemos una hora y si no te repetimos otro día, que no hay ningún problema porque es un placer hablar contigo, Pepe, pero fíjate qué llamativo, tú dejaste de ser presidente del Cabildo, si no recuerdo mal, en 1987, 87. del 83 al 87. Desde el año 87 en esta isla no se hace una balsa. No, pero no. Ahora entiendo la expresión que quieres decir, ¿no? Estamos huérfanos de dirigencia. De dirigencia, de creatividad, de responsabilidad de diseño por parte de las administraciones públicas. Resultaría fácil criticar a Pepito, Juanito o Manolo, Sí, ¿no? Pero eso no me conduce a nada. Yo hablo de las instituciones, que son las que están al servicio de la ciudadanía. Pero no solamente eso, sino solamente eso. Esta grabación se está produciendo en una emisora, ¿no?, que radica físicamente en la zona sur de la isla de Tenerife. La zona sur de la isla de Tenerife era deficitaria en agua, faltaba agua, había que echarle imaginación. Bueno, pues las depuradoras municipales de Santa Cruz y de La Laguna, sobre todo la de Santa Cruz, depuraba 38.000 metros cúbicos por día y una vez depurado el agua la lanzaba al mar. Entonces diseñamos un plan que costó 2.500 millones de pesetas su ejecución, estamos hablando de pesetas de aquella época, que era el trasvase de esas aguas depuradas hacia la zona sur de la isla para el sector agrario y para el sector, digamos, deportivo, de campos de golf, etc. Y ese fue el plan insular de reutilización de aguas depuradas. Pero quédate, por favor, a hierro, ¿no?, el concepto de plan insular de balsas, plan insular de residuos sólidos, plan insular. Había un plan para cada cosa. Había un plan para. Habían planes. Habían planes. Hoy no. Y estaba el plan insular de prevención, extinción de incendios y salvamento civil. Y otro muy relevante, el plan energético insular. El plan energético Del insular. que nadie habla. Del que nadie habla. La isla de Tenerife volverá a sufrir un cero energético. Miren este libro, porque cuando lo que está diciendo don José Segura, miren este libro, por favor. Enfoca un poquito más el libro, hecho por don José Segura, si puede ser. Volveremos otra vez a tener apagones en la isla de Tenerife, como lo hemos tenido en La Gomera, en La Palma y en otras islas. De este problema nadie ha querido hablar y es un problema muy, pero que muy grave. Hombre, pero es que además, a raíz del último cero energético, si le preguntan a los ciudadanos, oiga, ¿usted sabe qué han hecho las instituciones para impedir que se produzca un nuevo cero energético? Pues nadie sabrá contestar. Por eso insisto, se producirá un nuevo cero energético. Pero voy más todavía. Acaba de ocurrir la Dana en la Comunidad Valenciana. Sí. Terrible, ¿no? Terrible. No hay terminología para poder expresar el dolor, el sufrimiento y el impacto de lo que supuso eso. Pero me voy a derivar no a ese asunto, ni generar alarma. Pero bien saben ustedes que hace muy pocos años hubo unas lluvias torrenciales y esas lluvias torrenciales trajeron consigo el fallecimiento de 8 personas en la zona del municipio de Santa Cruz. Bien sabemos que Santa Cruz y La Laguna, sí. Santa Cruz y La Laguna. Bien sabemos que hace falta un auténtico plan antiemergencia vinculada a fenómenos climatológicos adversos. Hacen falta. Pues en otro ámbito, lo primero que yo hice en el año 83, cuando tomé posesión de la presidencia del Cabildo de Tenerife, fue crear un pequeño germen de algo que ha terminado llamándose Involcán, porque el archipiélago canario y la isla, naturalmente, son de naturaleza
de origen volcánico y de riesgo volcánico. Y creamos un pequeño ente, ¿no? Que luego lo siguió Adam Martín, que luego lo siguió, hablo de los presidentes del Cabildo, luego siguió Ricardo Melchor, que hizo una magnífica labor al respecto. Y ahí está Involcan. Bueno, sorprendentemente en Canarias, el único ente dedicado al estudio, al análisis y al asesoramiento a la ciudadanía ante los riesgos volcanológicos es la institución Involcan. Bueno, y resulta que Involcan es una entidad con un único socio, que es el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Cómo es posible que no se hayan sumado los restantes cabildos insulares, el gobierno de Canarias o el gobierno de España? Pues cuando luego, transcurridos los años, en el año 2005-2006, hubo muchísimos temblores en la isla de Tenerife, elaboré un informe que le ve al gobierno de España alertando de que es un informe de 40 folios que va a salir en un libro que tengo en estos momentos en el horno. Y bien te gusta dejar siempre todo escrito, ¿no? Siempre. 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 En tu casa es una maravilla entrar porque tienes una gran biblioteca Tengo de todo lo que has hecho. Sí, sí, y además los estoy acumulando ahora pues, en otro lugar fuera de casa porque ya no cabe más. Pero por terminar, mi querido amigo, que este es un tema que a mí me preocupa. Cuando luego en el 2004 fui delegado del Gobierno de España en Canarias, elaboré un informe de 40 folios que lo hice llegar en aquel momento a Moncloa, alertando que habría erupciones volcánicas en Canarias. No porque yo fuese un genio que descubriese nada, no, que no lo soy, ¿no? Pero es un hecho estadístico y tantos temblores de tierra alertaban de que algo pasaba. Año 2006, ¿no? Bueno, pues 4 años después, en el 2010 se produce la erupción volcánica en las proximidades de la isla del Hierro, una islita que nacía, ¿no? Y unos años después lo de la isla de La Palma, y unos años después habrá erupción volcánica en otro lugar en Canarias. Luego la pregunta es, ¿cómo es posible que todavía el Estado no haya creado en Canarias, a pesar de haberlo prometido, un Centro Nacional de Investigaciones Volcanológicas? Y lo más importante, ¿cómo es posible? Eso sí, cuando luego haya una erupción volcánica, venga a chupar cámara los cargos políticos Y ninguna respectivos. administración pública hoy tiene un plan. Bueno, pues esa es la realidad. Ninguna, Esa es de la realidad. Canarias. Que no lo tengan otros, lo puedo entender En porque están fin, lejos, pero me entristece tener que hablar así y con pasión. Y yo te ruego que me disculpes, ¿no? Y las personas que tienen... ¿Por qué? Bueno, porque quizás soy un poco pasional hablando, ¿no? Eso es bueno. Bueno, mi mujer dice que demasiada pasión no es bueno, ¿eh? ¿No? No, que... Sí. me dice Marina sabe lo que estamos haciendo. Dice que me paso en ocasiones, ¿no? No hagas caso. Marina ya te tiene más que aguantado. No, pero yo le hago caso, y sigo sus instrucciones. ¿Quién manda en tu casa, Marina? Ella. Siempre ha mandado. Siempre ha mandado. Y siempre te ha escuchado hablar de estas cosas. Siempre me ha escuchado hablar de estas cosas. Pepe, que ha dicho, soy mejor persona hoy que hace 20 años. Sí. Una persona como tú, que no tiene ningún gran monumento en la isla de Tenerife. No tienes un auditorio, no tienes un teatro, no tienes una balsa, no tienes nada a tu nombre. ¿Tengo un parque? Bueno, un parque, sí. Pero eso por lo del alcalde de la laguna. El alcalde de la Pero una persona que se ha desvivido tanto por la isla y por la provincia y en general por Canarias y ve que al día de hoy faltan tantas y tantas cosas por hacer o por actualizar, ¿no? Y ve que el tiempo que dedican algunos es a la fiesta y no a las cosas importantes, ¿cómo te sientes? No solamente la fiesta, sino a recorrer el mundo entero pagado por las instituciones públicas. A viajar. A viajar. Contaría infinidad de casos. Y hay momentos en que hay cosas que quiero contar de mi vida. ¿Y me vas a permitir que lo cuente? Sí, claro. Miren, yo vivo en Tenerife, en el municipio de La Laguna. Pero mi despacho está en la isla de Gran Canaria, mi despacho de director general de Casa África, ¿no? Ya sé lo que vas a contar. Y yo me desplazo de Tenerife, de mi casa a mi despacho y de mi despacho a mi casa, y me pago yo el billete y voy en barco y me cuesta 23 euros. Dejo el coche aparcado en el puerto de Santa Cruz y luego en Las Palmas me recoge el coche de Casa África y me devuelve el coche de Casa África y tal.
Con ello quiero decir, y además, naturalmente que tengo un sueldo que no es nada relevante como director general de Casa África, que ha implicado, como era funcionario del Estado, yo cobraba 2.500 euros mensuales de jubilación. Renuncié legalmente a esa jubilación para pasar a cobrar 1.000 euros más, que prácticamente se me va en los desplazamientos y en la comida en Las Palmas. ¿Por qué lo cuento? Es decir, a la política no venimos a disfrutar y a vivir opíparamente. El que lo hace así se equivoca. Pero además... Pero cuando tú ves gente que está cobrando 10.000, 14.000 euros mensuales, esto es sin hacer nada... No, y lo que ha ocurrido en el Parlamento de Canarias, que se han incrementado desde luego el salario, ¿eh? O lo que ocurre en el Parlamento Europeo, no hay eurodiputado que baje de 10.000 euros mensuales. Y luego pensión, cuando se vayan. Cosa que no nos ocurre a los parlamentarios en Cortes Generales, ¿no? Que luego ni pensión ni nada, sino que cesa y adiós buenos días. Ah, ¿no cobras una pensión vitalicia al Congreso y del Senado? No, eso no existe. Es que hay gente diciendo que tú cobras del Senado y del Congreso. No, eso era para unas determinadas personas, Santiago Carrillo, La Pasionaria... Los que no tenían vida laboral porque se no fueron al exilio. No habían tenido vida laboral anterior. Pero la gente cree que sí, que es verdad. Bueno, pues porque mentira hay a montones. Pero hay algo que tú, que has sido concejal del Ayuntamiento de La Laguna, sabes que lo que voy a decir es verdad, como todo lo que he dicho hasta ahora. Mira, cuando yo salí, yo fui candidato a la alcaldía de La Laguna, porque lo decidió así el Partido Socialista en aquel momento, en el 91, pero yo era senador por Tenerife. Luego tenía mi sueldo de senador. Lo primero que hice cuando salí elegido alcalde fue un escrito notarial ante el secretario de la corporación, renunciando a cobrar dietas como concejal. Luego fui alcalde 2 años, del 91 al 93, y concejal del 93 al 95, o sea, 4 años en la corporación municipal en la que no percibí ni un euro. ¿Por qué? Porque tenía mi sueldo de senador y consideraba que era una indecencia pretender tener 2 ingresos. Hicieron una moción de censura unos señores que se En el 93. se entregaron y traicionaron Sí. a la corporación aquella, Sí. dejando 2 rivales como ustedes, que eran Pedro González y tú, y los dejaron tirados porque se vendieron, se entregaron. Entre comillas, lo de venderse. La vida está ahí. Pone a cada uno en su sitio. La vida está ahí. Fuiste el primero que peatonalizaste los sábados la calle Carrera, Innegable. porque creías en que había que peatonalizar Que el había, casco. y que puse en marcha los estudios que condujeron a la calificación por la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad del casco histórico. Y tuve un concejal del equipo de gobierno, que no era del PSOE, que era Oswaldo Brito, Que ya falleció hace poco, ya fallecido, lamentablemente. Sí. que hizo una gran labor impulsando estudios que condujeron con posterioridad las corporaciones siguientes. Nunca se le ha reconocido a Osvaldo ese trabajo. Yo lo digo aquí con todo respeto, y luego él se sumó a la moción de censura contra mí, pero bueno, y había sido alumno mío y yo lo quería mucho y lo sigo apreciando. ¿Tú has sido profesor de qué? Bueno, he sido profesor de muchísimas materias. Yo en el año 91 gané la cátedra de termodinámica en concurso de oposición pública. ¿Tú eres catedrático? En Madrid, Ajá. la cátedra de termodinámica de la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife. Y luego, pasado el tiempo, gané la plaza de profesor titular de física en la Facultad de Física, y he sido profesor en la Facultad de Medicina, di la asignatura Física Médica, estuve encargado de la cátedra de Física en la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos, y así sucesivamente. Yo he sido muy feliz con una tiza en la mano, en la época que se utilizaba la tiza. Hoy no se utiliza la tiza, hoy con mandos electrónicos a distancia, ¿no? Marcando con una flechita y tal. Yo he sido muy feliz como profesor, y mucho más todavía cuando terminé la carrera. Tenía 22 años, fui profesor durante 2 cursos académicos, ayudando con otros compañeros a poner en marcha un nuevo instituto en Tejina, en el municipio de La Laguna. No es Tejina de Guía de Isora, Tejina, un núcleo urbano importante. Estaba allí una persona que queremos mucho los dos,
que se llama Luis Balbuena, ¿no? Hombre, no. Luis Balbuena Castellano. Luis Balbuena Castellano fue posterior. Ah, fue posterior. Pero yo le tengo un gran aprecio a Luis Balbuena, es un hermano. Pensé para que mí. estaban los dos en la misma No, etapa. y Luis Balbuena y yo hicimos juntos el primer curso de carrera, cuando teníamos 18 Fue concejal, años. ¿no? Contigo. Sí, luego él se fue a estudiar matemáticas a Santiago de Compostela, yo estudié química en La Laguna y hemos tenido una vida paralela. Hace una semana, ¿no? Estuvo, como digo yo, en la cocina de Doña Marina, en casa. En esa cocina hemos pasado mucho, pues, ¿eh? Hemos pasado mucho. Hemos Tomándonos pasado un mucho. café con leche y me trajo unos libritos nuevos que hizo él, yo le he dado de los míos y hay una cantidad de personas tan valiosas en esta tierra, Desaprovechadas, ¿no? bueno, que han entregado lo que han podido, que no son unos fantasmas, que no se dedican a hacer declaraciones públicas, son creativos, ¿no? Y ese es el privilegio que yo he tenido, ¿no? Es decir, he sido enseñante, he estado en política por afán del servicio público, de lucha contra la dictadura y para convertir este país en un país democrático. Por eso defiendo fervorosamente los valores democráticos, que mucha gente joven hoy en día de 25, 27 o 30 años pues quizás no lo valoran suficientemente. Te preguntaron hace un rato que por qué te metiste en política. Bueno, hace un rato un chico de 23... Una persona con tus capacidades intelectuales y académicas, en plena transición, con la muerte de Franco, meterse en política, eso no es fácil. Nada, no es fácil. Pues tenías la vida hecha. Tenía la vida hecha. Pues en aquella época había muchas personas así. Antonio Martinón, Juan Alberto Martín, Alfredo Medero, que en paz descanse. Y tantos que tantos... Maximino Jiménez Fumero. Es que nos salen tantos nombres a nosotros, ¿no? Sí. Rolando Rodríguez, en fin, gente comprometida. O sea, la democracia, yo le dije a... La cuñada de Rolando, que fue la primera concejal de seguridad de La Laguna. Sí, no me acuerdo ahora el nombre, la hermana de Olga, pero no me acuerdo el nombre de Olga. No me acuerdo el nombre de ella, sí, la pobre. Yo... Pero todo eso que decidiste, renunciar a una vida mucho más placentera, y dedicarte a la democracia para cambiar las cosas, para hablar de energía, de balsa, de electricidad, de todo esto que hemos comentado hace un ratito y muchas más cosas que se nos quedan en el tintero, te lleva a ti ahora a seguir prestando una actividad política a tus 80 años, un servicio, ¿no? Y hasta los 95, como dije. Hasta los 95, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, yo soy feliz así y esto no lo busqué. Es decir, yo cuando cesé a finales del 2015 como diputado en Cortes Generales, porque entre otras cosas el Partido Socialista consideró que yo ya estaba quemado, que yo era un señor mayor y ya que no valía un duro, ¿no? Porque había que poner candidatos, luego a continuación, candidatos jóvenes que no han redactado ni un solo artículo en un medio... ¿Qué tienes ahí delante de ti? Bueno, lo que tengo aquí... Tienes una cosa que nunca ha hecho ningún diputado, ni de los anteriores ni de los actuales. Pues esta es la realidad, lo que yo llamaba memoria de gestión. Sí. Yo me las he tenido que leer muchas. Sí, obligatoriamente, porque si no yo me cabreaba. Y me hacías examen para saber si me las había leído. Memoria de la gestión en el Congreso de los Diputados por el diputado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Segura Clavel. Séptima legislatura, marzo del 2000 a septiembre del 2003. Este. Y el otro, he traído, mira, estos dos por curiosidad, porque quiero poner en valor la obligatoriedad. Todo trabajador tiene que rendir cuentas ante el jefe, coño. Inexorablemente. Sí. Todo trabajador y el diputado y el senador y el concejal y el alcalde y el consejero del cabildo deben rendir cuentas. ¿Ante quién? Ante su partido, que es el que le pone. Y como yo no tenía posibilidad de rendir cuentas de mi partido porque no me prestaban atención, porque hablas mucho. Pues no, porque ponía en entredicho la labor de otros, ¿no? Claro, porque si tú gestionas, hablas y haces memoria y los otros no los hacen, los dejas en ridículo. Claro, y entonces... Pepe, hoy, año 2024, mira que han pasado diputados y diputadas, senadores y senadoras, alcaldes y alcaldesas y de todos los cargos públicos. Yo no he visto a nadie que haga ni eso, ni los libros, ni nada. Tengo una colección, mira, Javier, tengo una colección de estas, porque lo hacía cada 6 meses. Y además
cada 6 meses. Esto cuesta dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. Iba a una imprenta de un amiguete mío que estudió el bachillerato conmigo. En Heraclio creo que era, ¿no? Sí, exactamente. Y me cobraba muy poquito y hacía 40 ejemplares. Convocaba rueda de prensa y la repartía a cada uno de los medios de comunicación, a los periodistas que representando a sus medios respectivos, de luego acudían a esa rueda de prensa. Y luego, pues se lo mandaba a 4 o 5 agrupaciones del partido. El problema es que, por ejemplo, yo no conozco que exista una biblioteca en el seno del Partido Socialista donde se acumule documentación de esta índole. Ni en ningún otro partido. Sí, pero es que el que yo milito en el Partido Socialista, yo no sé cómo funciona en el PP, ¿no? Ni cómo funciona, desde luego, Izquierda Unida, en fin, que supongo que no funciona mejor que nosotros, ¿no? Entonces, la realidad... ¿Estás como cabreado? Que no, lo que estoy es con mucha pasión interna. Sí. Pero la pasión... Con mucha pasión Esa interna. pasión Porque, te lleva a pensar que los lleva, demás no dan el callo. No, me lleva a sentir... No, a que deben mejorarse. Deben mejorar. Porque es obligación para defender los valores democráticos ante la ciudadanía. Porque están en riesgo. Están en riesgo porque no pueden... Coño, Pepe, eso es muy fuerte. Hay un comentario generalizado en la ciudadanía que es lo que a mí me duele profundamente. Los políticos son unos gandules, no dan golpes. Yo no me lo estoy inventando. Eso Sí, vas sí, a cualquier sí. cafetería tomando. Son todos iguales y todos van son a todos mamar y iguales, tal. todos- Viven Bueno, del cuento. Tenemos que enriquecer intelectualmente a nuestros conciudadanos, ¿eh? Y que nuestros conciudadanos se sientan orgullosos de quienes les representan en las Cortes o en el Parlamento de Canarias O en el ayuntamiento. o en el ayuntamiento. Claro, donde sea. Y bueno, y si me expreso así... Pero no, la historia era, ¿crees que está en riesgo en estos momentos la convivencia y la democracia? No va a haber una involución, ¿eh? Pero ¿Pero hay que defenderla o no? Hay que defenderla porque yo le comentaba... Que si no nos quedamos en casa. A ese chico con 23 años que hace un rato me lo encontré y me preguntó, ¿y usted por qué se metió en política si usted que daba clase en la universidad? Digo, pues mira, porque creo en los valores democráticos y le solté una serie de razonamientos. Y entonces en un momento determinado le dije, pero mira, ¿o es que tú crees que la democracia la trajo el niño Jesús y los angelitos que estaban ahí arriba en el cielo? Y vinieron y dijeron, venga, a convertir a España en un país democrático. Fueron centenares de miles de personas que arrimaron el hombro, que se jugaban la vida nos de ellos. Yo no me la jugué nunca, o sea, no soy un héroe, ¿no? Y esto no llegó por casualidad. Nos debemos sentir muy orgullosos de cómo funciona el servicio canario de salud, por ejemplo, que es mejorable, sí, pero hemos alcanzado unos niveles educativos en la sanidad, en determinados aspectos de los que nos debemos sentir orgullosos y consolidarlos y que vayan avanzando. Y esto no se hace con Una milagritos. persona con 80 años y haber recorrido la mayoría de las administraciones y haber hecho el trabajo que tú has hecho y que sigues haciendo, Pepe, ¿qué piensa cuando oye, ve en las redes sociales, que tú las sigues y demás, ve todos estos chicos jóvenes que dicen que con Franco, chicos de 16, 20, 22, 23, que con Franco se vivía mejor? Ahí me trincaste, yo no sigo mucho el tema de las redes sociales. Pero sabes que eso existe. Claro que sé que existe. Mira, y están contaminados. sin duda alguna. ¿Qué hacemos para quitarlo? Para quitar esa contaminación, para descubrir la realidad, la vida. Pues tener valentía, dignidad y explicar las cosas. Hay que hacer pedagogía. Claro, Los políticos. Claro que hay que hacer pedagogía y hay que salir... Oye, si antes lo dije, los jefes de campaña en todos los partidos políticos, a los candidatos le dicen, el tema migratorio no lo toques, ponte de perfil, eso no da voto. Pues ¿qué hay que hacer? No solamente en eso, sino en otras cuestiones. O sea, hay que hablar del tema energético. Tú bien sabes que yo he sido un forofo del transporte marítimo dentro del archipiélago canario. Y del transporte aéreo. Y del transporte aéreo. He sido un activista, es decir, un activista en el sentido de creer, de abrirnos. De declarar rutas de interés público y demás. Sí. Yo te he escuchado mucho hablar de eso. Y del registro especial de buques del Estado español, que ayer precisamente me quedé estupefacto viendo en Las Palmas, asistí a un encuentro
organizado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, donde el presidente de la Cámara de Comercio, se llama Luis Padrón, defendió el registro especial de buques del Estado español, que se está debilitando, que radica en la ciudad de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Y si esto le habla del registro especial de buques del Estado español a las personas que te encuentras en la cafetería, en el supermercado, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque nosotros los parlamentarios no somos activistas explicando estas cosas. Los cargos públicos han dejado de ser activistas. Han dejado de ser activistas. Nos quedan 5 minutos. ¿No? Oiga, pues mire, para 5 minutos yo no puedo renunciar, que para eso lo he traído, coño. Claro, hombre. No puedo renunciar. No se cabree usted, que luego Marina le eche la bronca. Bueno, pero yo me Aquí podemos repetir más veces. Con Javier Abreu me he cabreado muchas veces. Muchas veces, y nos hemos juntado otra vez. Claro, no pasa nada, pero no nos hemos... ¿Volverás otra vez a otra entrevista? Que sí, claro que Claro. sí, hombre. De aquí a que cumpla los 95, hay tiempo. Hay tiempo, ¿no? Mira, vamos a ver. En los 5 años que llevo de director de Casa África, he publicado una serie de libros que he titulado Tiempo de África 1, Tiempo de África 2, Tiempo de África 3, este es el Tiempo de África 3. Ahora tengo en imprenta el Tiempo de África 5. ¿Qué contenidos tienen? Pues mira, los contenidos que tienen son precisamente los más de 250 artículos que he publicado semanalmente, que se publican los domingos, a toda página. ¿Dónde puede la gente conseguir ese libro? Es que el problema es que no están a la venta. Ah. No, ahora voy a decir, no están a la venta, porque los financio yo de mi bolsillo. O sea, yo cojo la pensión de mi mujer de vez en cuando, cada 4 o 5 meses, ¿no? Sí, que voy que a se dedicarme a entere. eso, ella no se entera, ¿eh? Y voy a la litografía correspondiente y me saca 200, 300, 400 ejemplares. Empecé Tiempo de África 1 con 500 ejemplares, Tiempo de África 4 publiqué 200. Este que te he dado de Canarias, la ruta del Atlántica. he publicado 200 porque el papel ha ido aumentando. Y los regalo. Ahora lo que quiero hacer cuando ya... Yo he sido uno de los afortunados a los que se les ha regalado siempre. Sí. Entonces yo lo que sí quiero hacer es colgarlos en la red, y el que quiera leer que lo lea, y que quiera imprimir alguno, ¿no? ¿Ya los está subiendo a la red? No, todavía no. Ah, pues sería fantástico. Casa África y la mujer africana, este es uno de sus artículos. Otro sobre medio ambiente, y así sucesivamente. Doctor, ha sido un placer. Me gustaría volverla a encontrar otra vez aquí y que siguiéramos hablando de tantas cosas, porque se nos ha quedado muchas cosas. Me quedo con una frase que has dicho. Ha dicho, yo no, a veces confundo el tutear con Sí, no, lo que tú la quieras. pasión. Que eres mejor persona que hace 20 años. Sí. Casa África, la inmigración, el drama humanitario me te ha ha ido hecho cambiar. me ha ido mejorando. Yo no digo que en aquel momento, 20 años No, atrás, yo creo fuese que- mal bicho, pero mira, tener la sensación de decir, cada vez soy menos egoísta, cada vez pienso más en los demás. Yo estoy pensando mucho hoy en día en los movimientos yihadistas. Hoy desde las 6 de la mañana estoy leyendo muchos informes Hacemos un programa- que me llegan sobre el tema de Siria en estos Es que tenía la instantes. propuesta para ti ¿Eh? al final. Era para el final, cuando nos quede un minuto te hago una propuesta. Porque mucha de la gente que nos ve, que nos ha seguido hoy, esta es nuestra primera entrevista, yo estoy muy orgulloso que hayas venido y muy agradecido, pero me gustaría que un día solo para hablar de realmente de lo que es el Sáhara y lo que es el continente africano. Pues yo encantado. Solo, porque ahí hay un drama que la mayoría de la gente no sabe. Tú le dices a la mayoría de la gente que te ponga ahora en el mapa Senegal o cualquiera de estos, no tienen ni idea. O el No, Sahel. Últimamente el término el Sahel se ha popularizado, pero hace 5 años nadie sabía qué era el Sahel. Oye, el Sahel va desde luego desde el Océano Índico al Océano Atlántico, pasando desde luego por Níger, Mali, Burkina Faso, el Chad, Mauritania, o allá arriba desde luego Sudán, que se dividió en 2 países, Sudán del Sur y Sudán del Norte. Estamos hablando de más de 250 millones de seres humanos, ¿no? Y de la guerra que hay en esos países. Bueno, y de- genocidio que hay allí, ahora en el Congo, por Claro, ejemplo. claro. Y que muchos de estos chiquitos jóvenes que llegan a bordo de cayucos, esos chiquitos no podemos recibirlos como enemigos, no son enemigos nuestros, son enemigos de quienes les han obligado a salir de sus tierras, movimientos yihadistas, y los pobrecillos
con el poco dinero que han podido recabar, ya se han metido en un cayugo y llegan, no saben ni a dónde han llegado. No son enemigos, hay que colaborar, hay que apoyarlos. Y desde luego, aquellos que demagógicamente dicen, oye, pero es que aquí no cabemos todos. No, no, pero si ellos no quieren quedarse en Canarias. ¿Pero qué coño es? No quieren quedarse en Canarias, ellos lo que quieren es, en fin, a otros lugares. Don José, ha sido un placer. El pro- Hablaremos en otra ocasión en profundidad de lo que pasa en África. Que es actualidad siempre. Que es actualidad. Un abrazo. Saludos, muchísimas gracias. Adiós, hasta la próxima. Desde la laguna sale el Javier, con su flow en el aire que lo va a detener. Pasea su princesa Serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva a la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el Mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también.